Entonces, el plan es el siguiente. Voy a hacer un poco de sistemas de coordenadas en el plano y intento terminar la clase como a en vez que a las 5, como a las 4:30 y tener la última parte para últimas dudas que quedan antes de la interrogación, ¿ya? Entonces, y ahí vamos a ver cuántas dudas hay, ¿ya? Entonces, pero para empezar, empezamos con esto, con sistemas de coordenadas en el plano, ya que sería el próximo módulo del curso. Ok. Entonces ya voy a cambiar color. Entonces, coordenadas en el plano, esto es algo bastante reciente. Bueno, en el sentido que es desde 1600, ¿ya? O sea, uno hace matemáticas desde los antiguos griegos, que es como varios siglos antes de Cristo, pero coordenadas, o sea, la idea de conectar puntos del plano con números, parejas de números que serían sus coordenadas. Esto es una idea bastante de hace 400 años, pero bastante reciente igual. Y debido a Descartes. Entonces a veces se llama plano cartesiano porque es como Cartesio o Descartes. Entonces, la idea cuál es, que ya conocen, creo, desde el liceo, es que uno considera en el plano dos rectas orientadas y perpendiculares y lo llaman ejes coordenados, ¿ya? Como acá. Entonces, dos ejes orientados significa que fijo una dirección y tienen una intersección y son perpendiculares, ¿ya? Y la intersección la llamo el origen. Entonces, además, lo que sirve es conocer una unidad de medida, ¿ya? Que significa saber medir los largos. Entonces, fijando esto, podemos asociar puntos del plano con parejas de números, ¿ya? Entonces, este punto de intersección de acá es el punto que corresponde al doble cero, ¿ya? O sea, las dos coordenadas son 0 y es el origen del plano cartesiano. Y después, cuando tengo dos números, A, B, entonces a esta pareja de dos números le puedo asociar un punto que corresponde a moverse de A en la dirección de la primer número, me dice cuánto me muevo en la dirección del primer eje, y B, la segunda coordenada, me dice cuánto me muevo en la dirección del segundo eje, ¿ya? Y acá tengo un ejemplo, ¿ok? Entonces, ya, acá son los dos casos que A y B son positivos, ¿ya? Entonces, me muevo de A en la dirección horizontal y de B en la dirección vertical y llego a determinar este punto con coordenada A y B. ¿Okay? Entonces, identifico dos números con una posición. Y para esto necesito haber fijado dos ejes y una unidad de medida. ¿Ya? Y si A o alguna de las coordenadas es negativa, es un número negativo, significa que me muevo en la dirección opuesta, ¿ya? Estas rectas tiene, acá es la dirección positiva, las orientaciones de estas rectas son direcciones positivas, y si tengo un número negativo, corresponde a moverme en la otra dirección de la cantidad correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, esto significa moverme de menos B para la segunda coordenada, menos A por la primera coordenada, y en este caso correspondería a, este sería el punto de coordenadas menos A menos B. ¿Ya? Puedo llamarlo Q, otro punto. ¿Ok? Entonces cualquier pareja de números reales, A, B, que puede ser positivos o negativos, cualquier pareja de números me da una posición del plano. ¿Ya? Esto, si tenía coordenadas A y menos B, sería este otro punto, coordenada positiva en la dirección 1 y negativa en la dirección vertical, la dirección 2. ¿Ya? Y esto podría llamarlo R y así siguiendo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los signos, me voy en las distintas... en los distintos pedazos determinados por mis rectas, distintos pedazos de plano.
Ok. Claro, yo creo que ustedes ya un poco habían encontrado el plano cartesiano y coordenadas, ¿ya? Pero es una especie de repaso. Y la otra cosa es que depende, de nuevo, atención, que depende de cuál es eje fijo, ¿ya? En un plano puedo encontrar varias parejas de rectas que son perpendiculares y fijarles una dirección, ¿ya? Entonces acá fijé el caso que tengo el mismo punto en el plano y si fijo estos ejes en negro, tengo estas coordenadas A y B, ¿ya? Que digamos que fijamos la misma unidad de medida y entonces sería más o menos A igual a 1, un cuadradito, el tamaño de un cuadradito, digamos, es un poco más arriba que el tamaño de un cuadradito, entonces A es igual a 1.1 y B también, más o menos, digamos. Mientras que esto en las coordenadas en X, Y, mientras que si fijo estas coordenadas en rojo, los ejes, otros ejes que son ejes coordenados, y entonces me encuentran otra identificación entre un punto del plano y números reales, ¿ya? Y entonces en este caso el A es más chico, me daría A', la coordenada según este eje X', esta será más pequeño, será 0.5 más o menos, y la otra, la coordenada B, es más larga, ¿ya? En la coordenada a lo largo del otro eje rojo, que sería B', es más como más o menos 2, el doble de 2 cuadraditos, ¿ya? X', Y', ¿ya? Pero es el mismo punto del plano, pero en dos sistemas de coordenadas distintos. Tengo distintos valores de las coordenadas, ¿ya? Entonces, pero uno lo fija una vez para todas y ahí tiene su identificación para que vale para todos los puntos respecto a estos ejes. ¿Okay? Entonces, eso es el concepto de fijar coordenadas y de ejes de coordenadas. ¿Hay alguna cosa, hay algo que se le ocurre o alguna pregunta, algo sobre eso? Bueno, si hay, me lo dicen, ¿ya? Entonces, el próximo paso, entonces, ya que sabemos identificar puntos con números, podemos identificar ahora figuras con fórmulas, ¿ya? Entonces, una figura que sería algunos puntos que tienen algunas propiedades particulares. Y una fórmula es algo que conecta unos números, ¿ya? Si unos números verifican una fórmula, significa que son especiales, ¿ya? Entonces, a veces fórmulas describen figuras, ¿ya? Esto es después de números describen puntos, fórmulas pueden describir figuras. De nuevo, es algo que puede sonar raro cuando lo formulo, pero van a ver que es algo que quizás ya vieron, ya conocieron en el liceo. Entonces, ahora, de nuevo, fijamos coordenadas, ¿ya? Cuando digo fijamos coordenadas X, Y, significa que fijamos dos ejes y esta es la coordenada de un punto a lo largo del primer eje y esto es la coordenada a lo largo del segundo eje, que me identifican puntos. ¿Ok? Corresponden a ejes cartesianos dados. Entonces, el primer ejemplo de figura es la figura formada por un solo punto. ¿Ya? Esta es mi figura, simplemente este puntito verde, que en ese caso tiene coordenadas 4 cuadraditos en horizontal y 3 cuadraditos en vertical, me muevo, ¿ya? Entonces, coordenada 4 y 3, 4 la primera y 3 la segunda. Y puedo escribirlo, describir el punto como todos los X, Y, las parejas de X, Y, donde X es igual a 4 y Y es igual a 3, ¿ya? Entonces, eso es lo más sencillo que uno puede imaginar, ¿ya? La figura es un solo punto y acá tengo una descripción de sus coordenadas. Una ecuación, X es igual a 4 y otra ecuación, Y es igual a 3, ¿ya?
Entonces, puedo decir, de nuevo, esto es como entrar mucho, hacerlo mucho como de a poco, ¿ya? Pero en un caso muy especial, y digo, la colección de todas las parejas de puntos, de números X, Y, donde el primer número es 4 y el segundo es 3, contiene un solo elemento y corresponde a ese punto, ¿ya? Entonces puedo decir que el punto, la figura dada por ese punto corresponde a estas ecuaciones. X es igual a 4, Y es igual a 3, y todas las parejas que satisfacen esto, que en realidad es una sola pareja, la pareja 4, 3, corresponde a este punto. ¿Ya? ¿Ok? Un caso muy, digamos, particular. El próximo puede ser una recta vertical. ¿Ya? Si considero las parejas de coordenadas X, Y, donde X es igual a 4, significa que acá considero todos los puntos con la coordenada, la primera coordenada igual a 4 y la segunda coordenada, no sé, igual a un número, ya que lo puedo llamar Y, porque es la coordenada a lo largo del eje usualmente llamado Y. ¿Ya? Entonces, pero esto es un número que puede cambiar. ¿Ya? ¿No? Cualquier Y satisface, para cualquier Y, las componentes primera y segunda, digamos, las componentes del punto 4Y, si la primera componente es 4, Y puede ser lo que quiera, ¿ya? Y me da un punto para cualquier Y, ¿ya? Acá tengo el valor de un punto, PY. ¿Okay? Entonces, todos estos puntos donde va cambiando la coordenada vertical y la coordenada horizontal es 4, se mueven como encimita de este punto 4, ¿ya? Forman todas estas rectas, ¿ya? Entonces, acá la fórmula x igual a 4 corresponde a la recta vertical, que intersecta acá el eje, el primer eje, el eje E, que usualmente se llama X, en el punto con coordenada 4. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la recta vertical esta tiene fórmula x igual a 4. ¿Ya? Son todas las parejas x, y con x igual a 4. Y no tiene ninguna constricción, puede ser cualquier valor. Y cualquier valor me da un punto de esta recta. ¿Ok? Entonces, para todos los valores posibles de la y, hay un punto PY. Y las coordenadas son, primera coordenada 4 y la segunda es Y. Y forman una recta vertical. ¿Okay? Es la recta perpendicular al eje X que cruza el eje a distancia 4 desde el origen. ¿Ya? Esto es la descripción en palabras, digamos. Entonces, esto es un caso. Después hay ese otro caso de una recta horizontal. Ya podía hacer lo mismo y fijar que Y es igual a 3 y el X puede ser lo que quiera. ¿Ya? Entonces, eso me daría, hacemos un otro color. Corresponde a una recta horizontal. Hacemos en morado. Y acá podría tomar la recta donde la coordenada horizontal es, bueno, cambiamos, la ponemos 2 para que me quede mejor la figura. Acá tomo la recta donde acá tiene coordenada 2 y cualquier punto Q, X, donde la coordenada horizontal es un número que llamo X, igual al número de digamos, la letra que representa este número la llamo siempre X, ¿ya? Coordenada X acá, 2 acá. Entonces, este es el punto de coordenada X2, ¿ya? Para cualquier número X me da un punto distinto y todos los puntos forman esta recta morada. ¿Ok? Entonces, esta recta morada tiene este tipo de expresión. Son todas las parejas X, y acá digo 2 puntos y escribo la ecuación. 2 puntos significa tales que, X, Y, tales que,
Y es igual a 2, X cualquiera, y me da una recta horizontal. Ok. Después otra figura con un otro tipo de fórmula, ¿ya? Los X y tales que X es mayor o igual que 4. ¿Qué significa? Acá hice varios ejemplos, ¿ya? Acá tengo el punto 4, 2, ¿ya? Tiene 4 la coordenada X. 4 es mayor o igual que 4. Y 2 no me importa, no pongo ninguna constricción sobre la coordenada Y, ¿ya? Y puede ser cualquiera acá, ¿ya? Por ejemplo, un otro punto, 7, 1, ¿ya? 7 es mayor o igual que 4. 1 no está contemplado en mi ecuación, así que el punto 7, 1 es uno de estos puntos. Satisface la constricción que X mayor o igual que 4. Acá tengo otro, 5 menos 2. Miro 5, que es la coordenada X, es mayor o igual que 4, así que esto es un punto de este conjunto, de mi figura, ¿ya? Acá tengo 1.1. 1.1 no es mayor o igual que 4, así que este punto de acá no appartiene a mi figura, ¿ya? Entonces, si uno mira un poco, obtiene que todos los puntos donde X es igual a 4, que era mi recta vertical, todos estos están en mi conjunto, y todos los puntos que están más a la derecha, o sea, toda esta parte donde puse líneas negras para cubrirla, también está en la figura. Entonces sería X igual a 4 más todo lo que hay a su derecha. Otra manera de describir los puntos de esta figura. Y esto es un semiplano, ¿ya? El semiplano que queda a la derecha de la recta vertical del ejemplo con X es igual a 4. ¿Ok? Entonces, hay otra fórmula, otra constricción sobre las coordenadas que me describe, me identifica unos puntos que satisfacen esto, que su coordenada X mayor o igual que 4, y otros que no. Entonces, ok. Y así uno puede continuar, vamos a sucesivamente mirar otras fórmulas, pero por ahora entramos un poco en las bases de eso, ¿ya? Después, una notación, algo que vamos a ocupar más ahora, es que no siempre vamos a escribir esta parte de acá, que vamos a considerar parejas de puntos, etcétera, etcétera. Cuando esto está claro desde el contexto, escribimos solo la fórmula que satisfacen las coordenadas entre llaves, ya entre ese tipo de paréntesis que creo que se llaman llaves. ¿Okay? Hay algo un problema con mi, voy a salir y reentrar. Ok. Por ejemplo, de esta notación, puedo escribir así para describir mi recta horizontal, ¿ya? En vez de escribir como antes había escrito X y dos puntos, o sea, todas las parejas X y que satisfacen esta constricción, nada, escribo solo la constricción, ¿ya? Y en este caso significa que identifico de verdad la información clave acá puede ser el facto que está satisfecha esta ecuación para la primera coordenada. ¿Ok? Entonces, es lo mismo escribir esto o escribir X y las parejas que satisfacen que la primera coordenada es igual a 4. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que le parece nuevo o complicado? ¿O ya conocían todo de eso? No sé, le pregunto para que alguien me diga, ya conocía todo, está aburrido. O, o no sé, ¿cuál es No, su... ¿Sí? no está aburrido y sí conocía, yo por lo menos ya había visto esto. Ujú.
Sí, bueno, vamos a hacer un poco un repaso de esto para hablar un poco de rectas y de otras formas, digamos, en el plano. Ok, entonces, ahora, un punto interesante es que ahora, lo que pasa cuando quiero hacer la intersección o la unión de dos conjuntos, ¿ya? Entonces, cuando tengo dos figuras, digamos que esta es la primera figura y después tengo una segunda figura, entonces su unión significa, ya démosles nombres, ¿ya? Esto la llamo B y este otro figura la llamo A. Son dos especies de elipses o dos papas, no sé, cosas así. Entonces, la unión de las dos sería un color un poco más distinto. La unión es esto. Son todos los puntos que están por lo menos en una figura, pero puede que sean en los dos o en una. Esto es A unión B. Y la intersección son todos los puntos que están en las dos figuras a la vez, ¿ya? Entonces esto es A intersectado B, ¿ya? Y lo que sale fácil en esta identificación entre fórmulas y figuras, sale fácil hablar de unión y de intersección, ¿ya? Entonces, vale esto, vale que si A es un conjunto de puntos descrito por una fórmula y B también un conjunto de fórmulas descrito por otra fórmula, entonces la intersección, ¿cuáles son los puntos que están en la intersección? Significa que son los puntos que están en A y en B a la vez, ¿ya? Entonces significa que satisfacen las dos fórmulas a la vez, ¿ya? Entonces hay una como que puedo jugar con mis fórmulas, poner dos fórmulas y decir, ya, esta necesitan, los puntos deben satisfacer las dos fórmulas al mismo tiempo. Esto me da la intersección de las dos figuras que corresponden a las dos fórmulas, ¿ya? Y ya hemos visto un ejemplo. O sea, hemos visto bastantes elementos para poder hacer un primer ejemplo, ¿ya? Que el primer conjunto era el A, que era una recta X es igual a 4. Esta recta, esto es A. A es, son todos los puntos donde la coordenada X es igual a 4. Y después el B eran todos los puntos con la coordenada Y es igual a 3. ¿Okay? Esto es B, que es una recta vertical y una recta horizontal. Y su intersección es este punto de intersección de acá, ¿ya? Entonces, el punto, la figura A intersectado B son todos los puntos donde la primera coordenada es 4 y al mismo tiempo la segunda coordenada es 3. O sea, es un único punto 4 a 3, ¿ya? Ok, entonces acá esto es un primer ejemplo de intersección de figuras, ¿ya? Y después puedo hacer unión. Unión, ¿qué significa? Si son los elementos que están en A o en B, ¿ya? Entonces la unión de dos conjuntos consiste de los puntos que satisfacen las fórmulas que definen A o las fórmulas que definen B, ¿ya? En este caso, A unión B era, en mi ejemplo del punto precedente, A unito B serían todos los puntos X, Y, tal que X es igual a 4 o antes acá es Y, ¿ya? X igual a 4 y al mismo tiempo Y igual a 3. Acá es X igual a 4 o Y es igual a 3, ¿ya? Y es una figura más rara, es la figura compuesta por esta recta más esta recta a la vez, es una especie de cruz infinita, no sé cómo llamarla, la unión de dos rectas. ¿Okay? Pero también se puede expresar, digamos, fácilmente ocupando las fórmulas separadas de los dos conjuntos que participan. ¿Ok? Ok. Entonces, ya esto ya lo había, es el mismo ejemplo de la diapositiva precedente, así que acá lo voy a borrar. Lo voy a eliminar para no hacer más pesado
la lectura después. Si no, acá hay otro ejemplo. A es el conjunto verde que corresponde a todos los puntos que satisfacen y es igual a 0, significa que la coordenada vertical es 0, y x menor o igual que 0, significa que la coordenada horizontal es menor o igual que 0, así que me voy en la dirección negativa de todas las coordenadas que están a la izquierda del caso de x es igual a 0. ¿Ya? Esto es el origen, es x igual a 0, y igual a 0, y el conjunto A son todos los puntos donde sigue cierto que vale la segunda propiedad, o sea, y igual a 0, y el x es menor o igual que 0, entonces está a la izquierda. Y después el B es, tomamos todos los puntos a la derecha del 0, o sea, todos los puntos que tienen y igual a 0, o sea, tienen la misma coordenada horizontal igual a 0, perdón, la coordenada vertical igual a 0, y tomo x es mayor o igual que 0. ¿ya? En este caso, A unión B, ¿qué sería? Si aplico mi noción precedente, estos serían los puntos x y, tales que vale y igual a 0 y x menor o igual que 0, o vale y igual a 0 y x mayor o igual que 0. ¿ya? Si lo miro en términos de fórmulas. Entonces significa que y siempre debe ser igual a 0 y x puede ser o así o así. Pero esto es, al menos uno de estos dos es válido para cualquier x. ¿ya? Entonces puedo escribirlo como los x y, tales que y igual a 0 y x cualquiera. ¿ya? Porque cualquier x satisface que o es menor que 0 o es mayor que 0. Entonces, dado que x es cualquiera, lo puedo borrar, porque no me da ninguna nueva constricción. Así que me da que estos son todos los puntos x y, donde simplemente me quedo con la restricción de verdad, que es y igual a 0, y se van la otra sobre la x, porque es superfluo poner más condiciones sobre x, dado que cualquier x satisface al menos una de las dos. ¿ya? Esto es en términos de fórmulas. En términos de figura, era más fácil porque miro esta recta y veo que hay o puntos que están a la derecha de 0 o puntos que están a la izquierda de 0. O sea, lo indiqué mal. O están a la derecha de 0 o están a la izquierda de 0. Y la unión de A y B me da toda esta recta. ¿ya? Entonces, y toda esta recta es la recta con y igual a 0. Entonces, podría verlo a través de la figura, la misma información, o a través de jugar con las fórmulas. ¿Ok? Y lo último que quería mirar hoy es ecuación de rectas. Entonces, rectas en coordenadas en el plano. Entonces, para ver esto, primero ya vimos la fórmula de una recta horizontal o de una recta vertical. Así que miramos una recta que no es ni horizontal ni vertical. Entonces vamos a tomar una recta así oblicua y acá tomo dos puntos. Déjeme escribirlo bien. Hay un punto P y un punto Q que appartienen a esta recta y digo que sus coordenadas ya son números, pero no quiero explicitar, decir un ejemplo concreto. Así que llamo estos números X, coordenada X de P y coordenada Y de P. Y para el Q tiene la coordenada XQ, YQ. ¿ya? Estos son números, ¿ya? Pero son números que indico con letras porque no quiero hacer un caso especial. Quiero hablar de todos los ejemplos posibles que satisfacen un poco el mismo principio. ¿ya? Y ahora llamo estos coordenadas A y B, que son los laditos de este triángulo que se forma cuando
cuando dibujo, ¿ya? Entonces, el A, no, perdón, el A es la diferencia entre XQ y XP, ¿ya? Entonces, XQ es igual a XP al cual le sumo A, ¿ya? XP más A es igual a XQ, ¿ya? Y en vertical, y para ir desde YP hasta hacia YQ, debo sumar B, ¿ya? Y entonces, YQ es igual a XP más B, ¿ya? A y B son determinados por XP y XQ, ¿ya? Entonces podría decir que B es igual a XQ menos XP. Y esto decía que, bueno, si conozco estos números de acá, puedo encontrar el número B. Así que no son nuevas variables, son simplemente otra manera de expresar, ¿ya? Después lo que me doy cuenta es que al cambiar el punto Q, si es que tengo esta recta y este ángulo de acá es fijo, teta, entonces acá tengo de nuevo un ángulo teta y, y para cualquier punto Q que yo elija, cualquier punto Q que yo elija en esta recta, el ángulo teta es el mismo y entonces la relación entre el largo de A y el largo de B constringe las posibles valores, ¿ya? Entonces, para cualquier punto de la recta, vale que A sobre B, la razón entre A y B, o sea, cuánto más largo es A respecto a B, este cociente entre estos números, es lo mismo para todos los otros puntos de la recta. Ya, quizás era más fácil escribirlo así, dr. ¿Ya? Esto porque tiene que ver con un criterio de semejanza entre triángulos. Si este ángulo teta es siempre el mismo para cualquier triángulo de ese tipo que yo cree, sigue que A dividido por B queda constante para todos los puntos de la recta. ¿Ya? Y entonces para encontrar cualquier punto X de mi recta, cualquier punto de mi recta que tiene coordenadas X, Y, digo, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Acá tengo mi punto XP, XQ, YP. Después continúo con mi recta, acá tengo el punto Q. Y no voy a escribir las coordenadas, quizás le escribo, pero tengo miedo que se vea un poco complicado. Y después tengo un otro punto XY, un punto más general que imagino poder variar a lo largo de la recta, ¿ya? Entonces el principio que establecí es que este valor dividido por el valor de la coordenada vertical, el cociente entre estos es igual al cociente entre este y este. ¿Ok? El cociente para el triangulito más chico y el triangulito más largo debe ser igual, ¿ya? Entonces acá, ¿cuánto vale esta coordenada en vertical? Es igual a la coordenada del... ¿sí? O sea, vamos a encontrarlo, ¿ya? Entonces acá tenía mis ejes coordenados. La coordenada en vertical, tengo acá la coordenada del punto P y acá la coordenada del punto XY, ¿ya? Y esta diferencia es igual a Y menos YP, ¿ya? La Y del punto más arriba menos la Y del punto XPYP, ¿ya? Esta es la componente, digamos, vertical de este triángulo. Entonces acá podría escribirlo en rojo, Y menos YP. Y la otra, la parte horizontal, hago lo mismo. Y me daría algo en horizontal. Y el valor es
x menos xp. ¿Ya? La diferencia entre la coordenada horizontal del punto y la coordenada horizontal del xp. ¿Ya? Y esto digo que es igual a sobre b. ¿Ya? Entonces, el a que sería esto, y el b que es esto, ya que ya lo había, digamos, introducidos antes. ¿Ya? Okay, entonces acá tengo una relación entre la coordenada x, y de cualquier punto. ¿Ya? Tengo una ecuación donde aparecen x, y que me determinan cualquier punto en mi recta que pasa por P y Q. ¿Ya? Entonces la recta que pasa por P y Q son todos puntos con coordenadas x, y, donde acá, o sea, acá podía escribirlo como estaba escrito antes, x menos xp dividido por y menos yp es igual a x menos xp, xq menos xp dividido por yq menos yp. ¿Ya? Pero acá, si vale esta ecuación, vale lo mismo también multiplicando por y menos yp. ¿Ya? Entonces me da x menos xp es igual a esto multiplicado por y menos yp. ¿Okay? Esta es la ecuación de la recta pasante por estos dos puntos. Son todos los x, y que satisfacen esta ecuación. ¿Ya? xp, xyp, xq, yq, supongo de ya conocerlos, ¿ya? Y si están fijos, xp, yp, xq, yq, si estos están fijos, lo único que esta ecuación me está determinando es una relación entre x y y. ¿Ya? Y acá hagamos un ejemplo para que no quede muy abstracto. ¿Ya? Hagamos el ejemplo de la recta que pasa por el punto 1, 1 y el punto 2, 3. ¿Ya? Esto tiene coordenada 1, 1. Y después 2 y 3 en vertical. La recta que pasa por estos puntos. ¿Ya? Entonces será algo más o menos así. Bueno, esta recta es igual. ¿Qué tiene? Tengo las coordenadas x, y, que deben satisfacer que x menos el x del primer punto, menos 1, ¿ya? Porque esta es la coordenada x del primer punto, es igual a 2 menos 1 dividido por 3 menos 1, ¿ya? Porque acá tengo 2 coordenada del segundo punto menos lo que había escrito acá, el 1, 2 menos 1, que sería xq menos xp, coordenada primera de q menos coordenada primera de p, dividido por coordenada segunda de q menos coordenada segunda de p. Entonces 3 menos 1, ¿ya? Y después multiplico acá, multiplico por y menos la y del punto P, menos 1. ¿Ya? Esto es la ecuación de esta recta. ¿Ya? Entonces, para cualquier recta puedo aplicar esta fórmula y obtengo acá unos números. ¿Ya? Acá puedo simplificar un poco. 2 menos 1 era 1, 3 menos 1 era 2. Tengo un medio y menos 1 y continuar así. ¿Ya? Entonces, de hecho, acá lo había escrito para no... bueno, ya lo había escrito. ¿Ya? Es la misma ecuación, es la misma fórmula. Ok, un medio. Esto es un medio, ya lo simplifiqué antes. Y acá me queda un medio por y menos un medio. Acá puedo simplificar. ¿Ya? Este menos un medio lo puedo mover por el otro lado y me da que se cancela un poco y me da x menos un medio igual un medio y. Multiplico todo por 2 también. Y acá me da 2x, un 2. El 1 medio por 2 se transforma en menos 1. Y después me daría es igual a y.
¿ya? Si multiplico todo por 2. Si no, puedo escribirlo también 2x menos 1 menos y es igual a 0. Bueno, cambié la fórmula aplicando transformaciones del tipo que aplico la misma transformación a los dos miembros, ¿ya? Entonces era para pasar desde arriba hacia abajo, acá era sumar un medio a las dos partes. Bueno, acá era desarrollar esto, lo desarrollo, un medio, y acá sumo un medio, más un medio acá, más un medio acá. Acá se cancela, acá me sale un medio menos 1, ya me da menos un medio en total. Entonces sumé un medio a los dos términos. Ahora multiplico por 2, multiplicado por 2, y me da el próximo paso, o sea, me da 2x menos 1 es igual a y. Y después acá le sumo y a los dos términos, le subtraigo y, menos y menos y. Subtraer y a los dos términos, acá me da 0, y acá me da esta ecuación de acá, ya me da 2x menos y menos 1 es igual a 0, ¿ya? ¿Es equivalente decir esto o decir donde había empezado, que era x menos 1 es igual a un medio y menos 1, ¿ya? Es equivalente, o sea, el punto de este ejemplo es que puedo cambiar las ecuaciones, y si durante este cambio de mis ecuaciones sigue cierto que las parejas x y que satisfacían antes la ecuación y que satisfacen después la ecuación no cambian, ¿ya? Porque si le sumo un medio a los dos miembros y era cierta antes, es cierta después. Si multiplico por 2, no cambia el facto que un valor de x y de y satisface esta igualdad, y así siguiendo. Entonces, si hago este tipo de transformaciones, puedo cambiar una ecuación en una otra y me da siempre que son las mismas parejas x y que satisfacen la ecuación, ¿ya? Entonces, digamos que el mensaje, antes de pasar a esto de acá, el mensaje de todo esto quizás tiene sentido escribirlo en palabras. Es posible reemplazar una fórmula por otra si, sin cambiar la figura representada. O sea, es decir, sin cambiar sin cambiar el conjunto de x y que satisfacen la fórmula. Las fórmulas. ¿Ok? Esto es lo que el principio de este ejemplo, ¿ya? Primero tenía esta ecuación, es algo distinto que esta, no es la misma, no son los mismos símbolos, pero he pasado desde una a la otra con operaciones que durante las cuales no cambia cuáles valores x y satisfacen esta ecuación, ¿ya? Y esto esto permite de identificar la misma figura con más fórmulas, más que una fórmula. Equivalentes, fórmulas equivalentes. Y con esto podemos obtener que una recta siempre tiene una ecuación con esta forma, una especie de polinomio, es como un polinomio de grado 1, ¿ya? Donde los x y aparecen a la potencia 1, ¿ya? Entonces, una recta
horizontal sería algo del tipo fijo un valor de la y me da son todos los puntos que tienen el mismo valor de la coordenada vertical, ¿ya? Son rectas horizontales. Entonces esto es del tipo y es igual a un valor c, que corresponde a esta, donde intersecta el eje y. Una recta horizontal siempre tiene la fórmula y igual c, o también cambiando un poco la fórmula, sin cambiar cuáles valores de x y satisfacen, sería y menos c es igual a 0. ¿Ya? Entonces es el caso que a es igual a 0, b es igual a 1 y bueno, y c es el rol de esta última parte de la fórmula. Bueno, quizás acá cambiamos el nombre, llamámoslo capa, ¿ya? Para que podamos decir que C es igual a capa, ¿ya? Entonces, este caso es un caso particular de esta fórmula AX más BY más C igual a 0, donde A lo pongo nulo, así que no aparece la parte con X, el B es igual a 1, porque acá tengo Y multiplicado por 1, y después el C es igual a menos capa, perdón. ¿Ya? Una recta horizontal tiene esta forma. Una recta vertical tenía una cosa similar. Déjenme ocupar la misma figura. Acá tenía este valor y acá tenía una L. Y esto era del tipo X, coordenada X, la fijo, es igual a L. Y la Y puede ser lo que quiera. ¿Ya? Tiene una fórmula del tipo X igual a L, o también lo puede escribir X menos L es igual a 0. ¿Ya? Y entonces corresponde al caso que A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a menos L. ¿Ya? Y de nuevo, una recta entonces vertical tiene una fórmula con esta forma general, pero para el caso que A es igual a 1, B igual a 0, C igual a menos L, por ejemplo. ¿Ok? Y si no, una recta más general tiene una recta que, ¿cómo podemos llamarla? Recta oblicua. Será de la forma AX más BY más C igual a 0 con A, B ambos distintos de 0. ¿Ya? Es un caso, digamos, por ejemplo, como en mi caso precedente, tenía, en este ejemplo, tenía el caso de 2 y menos 1, ¿ya? Acá tenía coeficiente 2, coeficiente menos 1 y después un otro menos 1, ¿ya? A, B y C eran 2 menos 1 menos 1. ¿Okay? Y ¿cómo puedo verificar que estos coeficientes de acá forman una recta? ¿Ya? Que es una recta, o sea que si encuentro PQ en este PQ que satisfacen, cuyas coordenadas satisfacen esto, entonces para todo XY
que satisface esto vale x menos xp dividido x menos y, perdón, menos yp es igual a xq menos xp dividido yq menos yp. ¿Ya? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo verificar que una vez que fijo dos puntos, P y Q, vale la fórmula de antes? Fórmula precedente. ¿Ya? Entonces, esto es una posible verificación que uno puede hacer como ejercicio. ¿Y cómo lo hago? Ya tomo ¿cómo lo puedo hacer? Digo, si P appartiene a digamos, P es el punto XP con dos números acá, XP, YP. Q tiene como dos coordenadas X, Q, YQ. Y entonces, lo que vale es que AXP, ¿qué significa que P appartiene a, es un elemento de los cuyas coordenadas satisfacen esta fórmula? Significa AXP más BYP más C es igual a 0 y lo mismo vale para Q. Entonces XQ más BYQ más C es igual a 0. Tienen estas dos características, ¿ya? Y ahora si AX más BY más C es igual a 0, entonces debo verificar esto, que lo voy a poner un asterisco acá para referirme a él. Debo verificar la fórmula con asterisco. ¿Ya? Bueno, entonces manera de hacerlo puede decir acá X lo puedo, si vale esto, entonces puedo expresar X en función de los otros, ¿ya? X es igual a menos, me da que AX, primero muevo todo por el otro lado, B y C. Entonces AX es igual a menos BI menos C. Eso es equivalente a esta otra propiedad, ¿ya? Y después puedo dividir por A, si A es distinto. Digamos, veamos todo esto. Si A distinto de 0 y B distinto de 0, ya para rectas que no son ni horizontales ni verticales. ¿ya? Entonces, en este caso puedo dividir por A. Si no puedo dividir por 0, sé que A es distinto de 0. Entonces, acá me da menos B dividido por A, Y, menos C dividido por A. Esto es X. Y similarmente, voy a alargar un poco la página para poder continuar. Puedo obtener que XP es igual a menos B sobre A YP menos C sobre A, ¿ya? Porque XP, YP satisfacían como la misma ecuación, solo con que tiene un P abajo de la XY. Así que puedo hacer las mismas transformaciones y me da una ecuación final similar. Y lo mismo para Q. Y ahora con esto puedo escribir, ver cómo se ve la fórmula asterisco, ¿ya? Entonces, asterisco se transforma entonces en
tengo X, pero en vez acá tenía X menos XP. Me sale es igual a menos B sobre A y menos C sobre A. ¿Ya? Esto. Y después pongo un menos y acá pongo XP. ¿Ya? Entonces me da menos B sobre A. De nuevo un otro menos. Menos B sobre A y P menos C sobre A. Y entonces desarrollémoslo un poco. Entonces me da menos B sobre A y menos C sobre A. Acá no hay mucho que cambiar. Pero acá menos por menos me da más. Y entonces me da más B sobre A y P más C sobre A. Y acá se puede simplificar menos C sobre A más C sobre A. Entonces, y acá puedo poner en común el factor común. B sobre A. YP menos Y. Entonces, X menos XP me da que bajo las ecuaciones que valen, o sea, ocupando el facto que P appartiene al conjunto cuyas coordenadas satisfacen esto, Q lo mismo, y mi punto X y cualquiera también, con estas informaciones llegué a que X menos XP es igual a esto. ¿Ya? Entonces, X menos XP, cuando lo divido por Y menos YP, ¿ya? Esto me da menos B sobre A. ¿Ya? Obtengo esto. ¿Ya? Porque acá podría haberlo escrito poniendo en común menos B sobre A que multiplica Y. Y después menos B sobre A. Esto de acá es como menos B sobre A que multiplica menos YP. Y menos YP. ¿Ok? Entonces, cuando tengo esto y divido por Y menos YP, ¿ya? Divido este miembro por Y menos YP, se va todo, y divido acá, y me da X menos XP sobre Y menos YP es igual a menos B sobre A. Y ahora puedo hacer lo mismo para el otro lado, ¿ya? Para ver qué pasa acá, ¿ya? Y entonces, acá tengo XQ. Perdón, hay algo que no va en mi tablet. Debo salir y entrar de nuevo en el... ya. Y ahora tengo XQ menos XP. Es muy similar, ¿ya? Es igual a menos, acá ocupo esto, ¿ya? XQ menos B sobre A, YQ menos C sobre A. Y después menos XP, bueno, ya lo había hecho antes, ¿ya? Menos XP me da menos B sobre A, YP menos C sobre A, ¿ya? Hago todos los mismos pasajes, reescribir igual esto, poner el menos, o sea, hacer el cambio de signo acá y me da más B sobre A YP más C sobre A. Se cancela de nuevo el C sobre A. Puedo poner en común menos B sobre A. Entonces me da menos B sobre A por YQ menos YP. Entonces, divido los dos términos acá por YQ menos YP y me da XQ menos XP. Divido YQ menos YP es igual a menos B sobre A. ¿Ya? Tengo esto. ¿Ya? Y entonces con estas condiciones de acá, obtengo que X menos XP dividido por Y menos YP y XQ menos XP dividido por YQ menos YP tienen el mismo valor, ¿ya? Porque los dos valen menos B sobre A. Pero lo importante es que tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué me dice todo eso? Me dice que partiendo de la información que P y Q están acá y tomando un cualquier punto que está acá, que satisface esta fórmula, sigue estrellita. ¿Ya? Resumen,
Si la fórmula AX más BY más C igual a 0 vale para XY, XP y P, XQ y Q, entonces vale la otra fórmula, estrellita, asterisco. ¿Ya? Entonces esto es como la verificación de que las fórmulas son equivalentes. Es decir, que cualquier recta oblicua con A distinto de B, A y B distinto de 0, cualquier forma de una recta que satisface esta fórmula, o sea, cualquier punto que satisface esta fórmula, en realidad appartiene a una recta como la hemos visto en la otra parte de la clase. Así que ahí estamos cierto que cualquier recta tiene ecuación de este tipo. ¿Ok? Y con esto concluyo la parte, digamos, nueva de esta clase. Si hay alguna pregunta o de esto o de como preparación para la interrogación, si por si acaso tiene alguna duda que le pueda ayudar, digamos, sacarse alguna duda de la cabeza para mañana, para la interrogación, también está bienvenido, cualquier pregunta. Yo tengo, profesor. Sí. Para la prueba. Ya. Entonces dime. Ya voy a cambiar página y Tengo dos dudas que son con la guía de repaso. Es que con el mail que mandó sobre lo de las dilataciones, si Claro. preservaban o invertían la orientación, Sí. ¿cómo quedaría, cuál sería la respuesta de la 4? No sé si tiene las preguntas ahí. Ahora la voy a buscar. Geometría 2 y 2, guía de preparación. ¿Dónde está? Ya. Si T invierte el número 4, decías, ¿no? Si T invierte las orientaciones y no preserva las distancias, ¿qué tipo de transformación entre las vista en clase puede ser T? Invierte las orientaciones, o sea, una cosa es fácil, es que el único tipo de las transformaciones vistas en clase que no preserva las distancias son las dilataciones. ¿Ya? Entonces, si es que no preserva la distancia, debe ser una dilatación. Pero todas las dilataciones preservan la orientación. Entonces, no puede ser ningún tipo de T vista en clase, porque no es una dilatación. Significa que, o sea, lo único posible para que no preservara la distancia será que dilatara la distancia, que cambiara el tamaño, que era una dilatación, y estas preservan la orientación. Así que la respuesta es que ningún T satisface los dos requerimientos. ¿Ya? Entonces eso era, ya, lo resuelve. Ya, Claudia, veo que escribiste, sí, dime. Aparte de lo que escribí, tenía otra duda en la 9 porque puso translación con deslizamiento. ¿Eso existe? Sí, yo también tenía duda con la 9. Creí que Sí. estaba mal escrita. Puso mal escrito, 2S. sí. No, reflexión. Reflexión con deslizamiento. Hay un error. Sí. Entonces voy a ver la 13 que decía siempre Claudia en el chat. Espere, profesor, en esa misma, en la 9, 9. una de las transformaciones también debería ser T, ¿o no? Porque hay 2S, o pueden ser que sean 2S. Me refiero a que sale que veamos la composición de copias T y S, y después define S como una reflexión R y después define otra vez S.
No, el S sería la traslación, la reflexión con deslizamiento respecto a R. Ya, perfecto. Entonces, digamos que para definir una traslación con deslizamiento, uno debe ¿qué debe hacer? Debe definir déjenme. La traslación con deslizamiento no existe. Reflexión con deslizamiento. Con deslizamiento. Es una composición así. Es una traslación con un vector compuesto con una reflexión respecto a una recta con V paralelo a la recta. ¿Ya? Entonces, si acá tengo mi recta, debe ser un vector de traslación V paralelo a la recta, no puede ser así. Y uno toma una figura, ya lo hemos considerado para una figura que la mejor, la más, que ayuda más es este tipo de figura A. Este A, mi traslación lo envía, mi reflexión lo envía en esto. Y si aplico después de la reflexión una traslación, me da esto. ¿Ya? Esto es la composición de estos que llamo, por ejemplo, T. Esto es T aplicado a la figura A. ¿Ya? Esto es, ok, entonces es reflectar y trasladar. Ok. Que es en realidad es lo mismo hacer esto o hacer el otro orden. Ya, es lo mismo hacer primero la traslación y después la reflexión. O hacer primero la reflexión y después la traslación. Ya. Entonces, acá decía una reflexión con deslizamiento respecto a la recta R, pero no decía el vector. ¿Cuál era el vector de traslación? Entre los varios vectores posibles paralelos a la recta, ¿cuál es lo que fijamos? ¿Ya? Entonces, necesito tener dos datos. Necesito tener el dato del vector y de la recta. ¿Ya? Y no, en el ejercicio no he fijado cuál es el vector. ¿Ya? Pero, perdón, cuál es el V. Pero quizás acá más o menos puede ser claro cuál sea. Puede ser el V que permite enviar el A en este A' de acá. Ok. Tenía este T y la reflexión respecto a esta recta vertical, R'. Entonces ahí la respuesta era TS. Acá puedo aplicar T una vez y después S, sí. O puedo, a mí me parece que puedo aplicar también T, T, S y después de nuevo T. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo puedo hacer así? Y si esto lo pongo, puede, ya. Entonces, para el problema 9, puede ser respuestas correctas. Puede ser aplicar primero T y después S. O puedo aplicar T, T, S, T. ¿Ya? Porque si aplico T dos veces, llego en esta parte de acá. Después aplico una reflexión, me voy en esto. Y después aplico de nuevo la misma traslación con deslizamiento y termino en B. ¿Ya? Y necesito escribirlo en el otro orden. Entonces habría por lo menos dos respuestas correctas, no sé si más. ¿Profe? Sí. Pero entonces, en esa
la S quedó como la reflexión con respecto a R', Primo. creo que, y T quedó como la reflexión con deslizamiento. Ah, a eso Pero se referían. Ahora me acabo de dar cuenta. Sí, sí. Sí, eso es lo que le decía antes. Ah, sí, sí, sí. No, estaba completamente ciego a ese error. Sí, no, verdad. Hay un otro error. Era muy incorrecto este 9, lo siento. Sí. Sí, no, faltaba un T y esta era una reflexión con deslizamiento. Pero entonces no es TS, porque primero es la reflexión con deslizamiento que sería T, ¿o no? Sí, sí, sí. Entonces, porque eso Sería al es el revés. punto, es que cuando aplico ST a un A, es que primero aplico el T, después al resultado de eso aplico el S. ¿Ya? Cuando escribo, esto lo debo escribir como en el orden inverso de cómo se aplican, ¿ya? Porque después esto aplicado al A significa esto, significa que primero acá debo calcular lo que está más al interior, T de A, y después S. Entonces, si se fija, primero aplico lo que está más a la derecha y después lo que está más a la izquierda. Hay que tener cuidado con eso, con las composiciones, ¿ya? Si Profesor, perdón que insista, pero entonces T nos va a quedar como la reflexión con desplazamiento. sí, T es igual a reflexión Ya, gracias. con deslizamiento y es respecto a R y S es la reflexión con respecto a la recta R'. Ok, sí, Profe, sí. una duda bien cortita antes de que pase a la 13. En la 12 tengo una duda, Ah, ya, acá está la 12. que no es como en el cómo hacerla, sino que en el como que tenemos que considerar, porque el Bastián en la ayudantía nos dijo que importa, por ejemplo, para ver lo de reflexión, el color y la forma. Pero, Claro, por sí, ejemplo, el 12 tiene un diseño y sí. en la A, por ejemplo, el diseño entre los hexágonos, creo, no calzan. ¿Importa? Ah, efectivamente. Efectivamente, los hexágonos son bien, uno, sí, claro, en este caso es que quizás digamos que uno tiene alguna cosa imprecisa en una figura, ¿ya? A veces como que las figuras no pueden ser al 100% precisas y quizás acá se supone que la parte verde debería ser igual, ¿ya? Aunque el dibujo se ve que es un poco más oscuro, más claro, con distintos patrones, los cuales significaría que indicarían que no hay ninguna simetría en esa figura. Entonces Pero deberíamos asumir que solo es verde. que ese verde es como uniforme. Ya. Con eso hace el ejemplo un poco más como eh, no trivial, digamos que uno después debe pensar un poco más en las formas, si no una respuesta sería correcto decir hay patrones distintos en los hexágonos, así que no hay simetrías, así que ya, eso es la solución. Pero daría lo mismo si consideramos solo forma y color y aunque Sí, si pusiéramos como más énfasis en sí. escribir, como por qué no son simétricos también estaría bien. Entonces, sí, también sería bien. El error es de lo que formuló el ejercicio, ¿no? En la respuesta sería correcto lo que dirías. Sí. Ya, gracias. Ok. Y entonces para el 13. Vamos a ver, entonces, voy a mover mi ventanita acá. Ya. Entonces, para cada figura, indicar para cuál o cuáles de las rectas hay una reflexión con deslizamiento respecto a tal recta que sea simetría de la figura. Ya. Entonces, para el primer caso, la primera figura, acá me parece que respecto a la recta,
entonces me parece que la respuesta para esto son la recta A, el B parece que no, después C sí, parece que sí, y el D habría que pensarlo bien. D parece que no, entonces acá... Entonces, problema 13. Primera figura. Me parece que la respuesta es A y C. ¿Están de acuerdo? Respecto al A, lo que pasa es Yo que sí, profesor. Yo puse eso. es más simétrica. Es el caso de una recta que es más simétrica de lo que hay a lo mismo tiempo translaciones, como esta parte azul, en la próxima parte azul hay una translación y reflexiones. Y la reflexión respecto a esta recta son al mismo tiempo simetrías, así que su composición, que es una reflexión por deslizamiento, también es una simetría de la figura. Digamos que no es necesario escribir la justificación, pero si uno escribe una justificación correcta y tiene la conclusión incorrecta en un ejercicio, se considera como la mitad de los puntos. Y si tiene solo una respuesta incorrecta, esta no se considera. Así que como puede ayudar que tú pongas la justificación para tener como más puntos si es que por algún caso, alguna razón, la justificación es correcta y la conclusión incorrecta. Ya, eso es lo único. Okay, entonces, primera figura A y C. A ver, la segunda figura. Para la segunda figura, respecto a la A, parece que hay una translación con una reflexión con deslizamiento, porque puedo tomar flechita negra hacia abajo, la parte negra de acá, hago una translación y una reflexión y se va en la parte negra de acá. Entonces esto se va en esto se va en esto y tengo unas translaciones y reflexiones que pueden enviar la figura en sí mismo y las reflexiones son respecto a la recta A. Para B también, la B es más simétrica, así que hay como la reflexión respecto a B y una translación paralela a B que al mismo tiempo son simetrías, así que su composición también es una simetría de la figura, así que la respuesta también es que B es una... para que B también es una recta de reflexión del tipo deseado. Para C parece que no, porque el C tiene todas estas partes negras que la tocan a la derecha y no hay ninguna parte negra que la toca a la izquierda. Lo que significa que no hay una reflexión que pueda enviar alguna parte de estas negras desde la derecha hacia la izquierda de C. Entonces no hay una reflexión con deslizamiento. Y para el D tampoco, porque todas estas partes negras son como flechas que puntan hacia abajo y no hay ninguna flecha que punta hacia arriba, que sería como el resultado de si hago una traslación y una reflexión, la traslación deja la flecha apuntar hacia abajo, pero la reflexión la cambiaría y la apuntaría la flecha hacia arriba, estas flechas negras, y entonces, dado que no hay ese otro tipo de flecha en la figura, una reflexión con deslizamiento respecto a D no puede enviar la figura en sí misma. Entonces, acá como que la respuesta para la segunda figura es que A y B son las rectas buenas. Y después para la tercera figura, parece que el A hay translaciones y reflexiones respecto a A, que son simetrías de la figura, así que su composición lo es, simetría de la figura. Para B,
Para el B me parece que no. Me parece que no tiene reflexiones con deslizamiento donde la reflexión es respecto a la recta B. Em, no me queda súper... uno tiene como... a ver si puedo marcar... uno tiene este pentágono de acá, que si es que hay una reflexión con deslizamiento, hay una copia más o menos de ese pentágono ahí, y entonces uno se espera como que a mirar entre los dos que haya una reflexión de estos pentágonos respecto a la recta, pero como que en el punto intermedio más o menos acá entre estas dos translaciones no hay una reflexión, ¿ya? Entonces acá el principio es el siguiente, es que si hay una traslación con deslizamiento, significa que tengo esto, después una copia de esto está acá y después hay una tercera copia y como que donde hay una translación que es simetría respecto a esta figura, como que a mitad de la, digamos, a mitad del percurso entre una copia y su próxima copia por el mismo lado de la recta, hay un reflectado, ¿ya? De la misma copia. ¿Ok? Y acá en esta figura, acá veo un pentágono marcado y otro pentágono marcado que son una traslación del otro, pero a mitad entre los dos, me parece que este pentágono de acá no es como una reflexión de uno de los dos traslados de la mitad de la distancia. Así que falta la estructura de simetría de traslación con deslizamiento que envía la figura en sí misma. ¿Okay? Entonces el B no. El C y el D sí. O sea, el C y el D son como bastante similares. No sé. Bueno, para el C y el D me parece que hay una bueno, si uno es muy preciso, el C parece que no tener esta simetría. Parece que si de nuevo hago este razonamiento, parece que el lado de este ladito de acá es un poco más, es más chico que este lado de acá, ¿ya? Entonces me parece que... Profesor, y creo que los triángulos, como los triangulitos que se forman los blancos, tampoco calzan. Sí, quizás razonar con esos triángulos es más fácil, ¿ya? Entonces, esos triángulos... o sea, me parece que, por ejemplo, estos triángulos de acá son no sé si se ve, tiene una copia trasladada y reflectada acá, en ese otro triángulo de acá. Pero parece que esto, para comprender si de verdad es una simetría, uno necesitaría una figura más larga. Así que para el C no es fácil, digamos, en esta figura es bastante chica para que uno pueda fácilmente decir sí o no. Pero para el D sí, uno puede decir sí porque hay un pentágono que punta hacia abajo, después hay un traslado y reflectado que punta hacia arriba y así siguiendo. Entonces para el D parece que sí. Entonces digamos que en el final, para la tercera figura, uno tiene que A
seguramente es una respuesta correcta. Y después el C no se sabe. Es difícil decidir. Y el D es la otra respuesta correcta. El otro caso correcto. Y el B no. Eso sería. Entonces, para el C yo diría que hay algunos indicios de que podría existir esta translación con deslizamiento, porque este triangulito de acá corresponde a este y podría ser que haya un tercero más afuera de la figura, pero no, como que no es tan evidente. O sea, podría ser que hay este tercer triangulito de acá, que de nuevo corresponde al próximo reflectado, pero no sé, no me siento tan seguro de decir sí o no, así como 100%. Ok. Ok, entonces